Saludos. Por problemas técnicos no he podido subir mi habitual podcast de hoy. Lo dejaré para el jueves. Sin embargo, mientras tanto, para que no haya ni un martes sin su audio, os comparto aquí una de mis últimas colaboraciones en Radio Vitoria. Vamos a ello. En 9 minutos alcanzamos las 11 de la mañana. Esta melodía de alguna manera nos traslada como a tiempos pasados y precisamente de eso vamos a hablar en los próximos minutos con Ismael García, arqueólogo e historiador. Ismael, buenos días. ¿Qué tal? Pues muy bien y muy contenta de tenerte en 2024 también aquí, dejándote llevar con nosotras los fines de semana. Por supuesto, ¿cómo no? Ismael, a lo largo de los últimos siglos en Vitoria hemos ido perdiendo muchos de los edificios históricos que, bueno, de alguna manera daban carácter a nuestra ciudad, ¿no? Sí. Por ejemplo, desde las murallas, claro, del núcleo duro de la aldea de Gasteiz, a los antiguos palacios medievales o los conventos, por ejemplo, el convento de Santo Domingo, el convento de San Francisco. Eso es. Pero hay más. Por desgracia, que se han perdido tantas cosas, la verdad, que cuando echas la vista atrás y ves un poco los documentos, pues te lamentas, pero también es un poco, las ciudades tienen que evolucionar y esto a veces pues es un poco lo que tiene y lo que sucede. Claro, para ampliar ciudades a veces hay que tirar. Desgraciadamente, edificios. Si pudiésemos tenerlo toda la vez. Bueno, es cierto que igual muchas veces, bueno, no sé si muchas veces, pero igual a lo largo de la historia se han hecho un poco burradas en ese sentido, decir, me molesta este edificio, lo tiro. Y se siguen haciendo, se hacían, sobre todo en el 19, los conventos fuera y tal, pero alguna cosa todavía se sigue haciendo y no estábamos para recordarlos, pero tú nos vas a hacer un listado. Sí, pues vamos a hablar, si te parece, en este caso, de un tipo concreto de edificios, de las ermitas. Estos son edificios igual con una arquitectura mucho más modesta, pero con la que el vitoriano y la vitoriana de antaño pues estaba muy familiarizado porque formaba parte de nuestra topografía urbana, vamos a decir, ¿no? Solo para que te hagas idea, solo en el casco urbano de nuestra ciudad contaríamos más o menos como entre 15 o 20 ermitas, que son bastantes, la verdad. Sí. Y todos pensamos en estos edificios que obviamente tienen una funcionalidad religiosa, ¿no? Pero pensamos en estos edificios como edificios religiosos de carácter secundario, porque no son parroquias, no es una catedral, no es una colegiata, ¿no? Y sin embargo no hay que olvidar que muchas de estas primitivas ermitas, en realidad, es el resto, todavía se conservan muchas en nuestros pueblos alrededor de Vitoria, ¿no? Muchas de ellas, la gran mayoría diría yo, son los restos de antiguos despoblados o mortuorios, es decir, antiguas aldeas que existían en época medieval y posteriormente, que han desaparecido, sus vecinos han emigrado, las aldeas han desaparecido, pero la ermita queda como resto, ¿no? Por ejemplo, háblanos de alguna de ellas. Vamos a hacer un repaso rápido porque hay tantas, pues por ejemplo, no sé. A mí la única que se me ocurre, que además está en pie, está en el Parque de Arriaga, ¿no? Sí, claro, exactamente, San Juan de Arriaga. Eso es, que en la Edad Media la llamaban San Juan el Chico. Lo que actualmente ya no se hace es la típica romería que se hacía hasta el siglo XIX. Una romería que era, digamos, que era muy importante, por supuesto, en la festividad de San Juan. Y que hacía presidida por el ayuntamiento, todo el vecindario, porque claro, aquel era un lugar especial, ya que era donde se juntaba la antigua cofradía de Arriaga, de orígenes medievales, y que en muchos sentidos esta cofradía fue la que dio origen al actual territorio histórico de Álava, vamos a decir, a su actual conformación, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta ermita, que todavía se consigue en pie, aunque está muy restaurada, la verdad, la actual está muy restaurada, no tiene mucho que ver con la antigua, pues sigue en su sitio y tiene esta significación. Se hacía esta romería. Luego también, pues igual también conocemos esta romería. Sí, es curioso que sí que se conserva la romería, pero no la iglesia hacia donde se hacía la romería, que es, todos conocemos la festividad de Olarizu, cuando vamos ahí en septiembre, ¿no? ¿Había ermita ahí? Claro, sí. El origen de la romería en sí no tiene que ver con la visita a los mojones. La visita a los Mojones y la antigua romería, las dos festividades se unieron con posterioridad. Originalmente la romería de Olarizu se hacía a la ermita de Santa María de Olarizu,
que estaría donde hoy más o menos, bueno, donde ha estado hasta hace poco, ya la referencia esta también ha desaparecido, la de Esmaltaciones San Ignacio, más o menos por esa zona estaba la ermita de Santa María de Olarizu. Y hacia esa ermita se hacía la romería. ¿Por qué? Porque en Olarizu era una aldea. Era una aldea en la Edad Media con sus pobladores, de la cual quedó solo el resto de esta ermita y había la costumbre de hacer la romería. Y en el mismo Olarizu también había otra ermita en lo alto, que todavía hay costumbre el día de Olarizu de subir a lo alto de donde está el crucero, etcétera, etcétera. Bueno, pues allí arriba, en el entorno del crucero, lo que pasa es que luego fue destruida, digamos, por la cantera que hubo allí y tal, hubo otra ermita, que era la ermita de Santa Cruz, también, de origen medieval. Pues estas dos, hemos hablado de San Juan de Arriaga. Una muy, muy interesante, que también ha desaparecido, aunque esta desapareció mucho tiempo. La iglesia de San Vicente, hoy día, primitiva, fue la primitiva, en los documentos más antiguos, en el siglo XV, ha aparecido documentada como la primitiva ermita de Gasteáis. Era la iglesia parroquial de la antigua aldea de Gasteiz, pues era la iglesia de San Vicente y la primitiva ermita estaba ahí, y de hecho una de las actuales capillas sigue siendo la ermita. Lo que pasa es que hay que echarle mucho el ojo, hay que tener casi ojo de arqueólogo para poder visualizarla. Que se mantiene algo de la estructura. Totalmente, totalmente. Qué curioso. Más ermitas, por ejemplo, menos conocido. Bueno, el barrio de Santa Lucía. El barrio de Santa Lucía, ¿por qué tiene ese nombre? Había una ermita, hasta no hace tanto, hasta los años 60, 70 del siglo pasado, estaba la ermita de Santa Lucía, por donde hoy está más o menos la subestación eléctrica, ahí saliendo... Eso es Astrónomos. Sí, más o menos por esa zona. Ahí había una ermita en todo lo alto, era la ermita de Santa Lucía, y tenía también su romería. La gente hacía festividad. Y la otra menos conocida, que estaba muy cerca, en lo que es el Parque de Arana, donde ha estado hasta poco la clínica, están ahí la clínica que ahora está cerrada, pues ahí estaba la ermita de Santa Marina, que también está documentada desde tiempos medievales y que en el siglo XVI todavía se hacían romerías. Ya ves que la cosa de hacer romerías a lo largo de un año... Yo creo que hacían ermitas para hacer romería después. Pues había excusas, había unas cuantas aquí para hacer romerías y festejar y demás. Así que ya ves que llevamos unas cuantas, pero podíamos hablar más. Por ejemplo, aquí cerquita de donde nos encontramos tenemos San Cristóbal. Todavía se conserva, claro, el edificio de San Cristóbal actual. La iglesia actual sustituye a la antigua San Cristóbal de Adurza, que era la parroquia de la antigua aldea de Adurza. Bueno, Adurza en realidad eran dos aldeas, Adurza Mayor y Adurza Menor, cada una con sus parroquias. San Cristóbal de Adurza era la parroquia de Adurza Mayor, y luego teníamos, aquí en Vitoria también teníamos un San Mamés. Anda. Y además aquí cerquita, San Mamés de Adurza, que era otra de las ermitas de esta otra Adurza que teníamos aquí en el entorno. San Mamés de Adurza y San Cristóbal de Adurza. Exactamente. Qué curioso, pues nunca hubiera imaginado que había tanta cantidad de ermitas, además en el núcleo de la ciudad. Sí, claro, o sea, obviamente hoy día están desaparecidas, es muy difícil acordarse de ellas. El cementerio de Santa Isabel, la capilla del cementerio de Santa Isabel, también es una antigua ermita que luego fue utilizada como capilla. Lo que pasa es que la arquitectura actual de este edificio, de la capilla Santa Isabel, pues no corresponde con la ermita que había en la Edad Media, que además la ermita que había en la Edad Media se llamaba de San Sebastián, estaba dedicada a San Sebastián. Pues muy curioso, Ismael, este recorrido rápido que hemos hecho ahí por la historia, pero a través de esas ermitas que en su día estuvieron y que, bueno, pues que la historia ya ha ido borrando del mapa. Ismael García, nos escuchamos próximamente. Eso es, un placer. Es que ricasco. Nosotros volvemos Suri. a partir de las 11. Agur. Agur, agur.